En la vida existen cosas inadmisibles, irracionales, incomprensibles. Imagínese usted que su hija, y digo solamente se lo imagine, que su hija es violada, abusada sexualmente, que es enganchada por un tipo mayor de edad. Ella es menor de edad. Es detenido, le acreditan las pruebas, es sentenciado. Ahora imagine que el hermano del violador se alía con el gobernador del estado para sacar a ese violador, para tratar de sacarlo de la cárcel con un argumento estúpido: la tortura. Y la pregunta es, además de que no existen pruebas de haber sido torturado, ¿y qué sucede con las niñas, que son las víctimas? ¿Y qué sucede con las familias? ¿Qué sucede con la sociedad? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? Esta es una historia del equipo de investigaciones de Rodolfo Franco Informa. Felipe Hinojo Alonso, gestor de cartoncillos para circular autos chocolates ante la UCD, reveló en entrevista para un periódico digital de escasa circulación que buscó liberar a su hermano Francisco Javier Hinojo Alonso, sentenciado a 36 años de cárcel por el delito de abuso sexual, violación y corrupción de menores. Lo pretendió hacer negociando con el gobernador, sin importar el daño causado a las jovencitas, a su sano desarrollo emocional y sexual, sin importar el dolor causado a sus familias. Para pretender la liberación, construyó un escenario de tortura. Se lo planteó al gobernador, del que se menciona operó en la Ciudad de México ante algunas instituciones y se presume financió movilizaciones de Felipe Hinojo, pero al final el gobernador se rajó ante el riesgo social que representaba la liberación de violadores y asesinos. De esta manera lo reconoció Felipe Hinojo, el gestor de cartoncillos y ahora autollamado defensor de derechos humanos. De manera personal le planteé en varias ocasiones el tema y me dijo que lo veríamos en su oficina junto con el fiscal para ver cuántas personas podemos liberar. Sirve que sacamos a varios del cerezo porque lo tenemos saturado. Le respondía que pusiera la fecha y la hora, pero jamás cumplió, y así pasó todo su sexenio. Las reacciones no se hicieron esperar. Un periódico de prestigio y circulación nacional dio cuenta de la perversa maniobra y quitaron la máscara al autollamado defensor de los derechos humanos. Familiares de las víctimas de violación en Aguascalientes denunciaron que el hermano del agresor de sus hijas se promueve como alto comisionado de las Naciones Unidas para lograr la liberación de su familiar. Al temer que su agresor sexual sea favorecido, 2 víctimas de violación de Francisco Javier Hinojo Alonso denunciaron sus temores, luego de que aseguraran existen presiones por parte del hermano de su atacante para desprestigiar mediáticamente a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado si no acceden sus demandas. Y otros nos preguntamos, la población común y corriente, como usted o como yo, nos preguntamos qué hay de los derechos humanos de las víctimas de violación. Para mí es un gran dilema. Unos abogan por los presuntos delincuentes y otros abogan por las presuntas víctimas o las víctimas de violación en este preciso momento. Pero debo decirle, derivado de todo eso, ha afectado a todo el ámbito familiar en todos los aspectos, psicológico, mental, en todos los aspectos, ha modificado nuestras vidas. Es increíble los alcances de una barbaridad de estas, ¿verdad? Afecta no nada más a los 5, 6, 7 integrantes de la familia, sino más allá del primer círculo familiar. Va mucho más allá de lo que usted se puede imaginar y de lo que yo me pudiera imaginar cuando empezó esta pesadilla. Y esta pesadilla que sigue creciendo y que ahorita con esto que está pasando no puedo creerlo, estoy en shock, incredulidad
de que esté pasando eso, de que las verdaderas víctimas, que son las niñas, están queriendo dejar libre ese sujeto, este pederasta. ¿Cómo es posible? No, pues es terrible. Esto se dé la vuelta. No lo puedo creer, no lo podemos creer. Sí. ¿Sabe qué? Tengo muchos sentimientos encontrados. Tengo rabia, tengo dolor, tengo coraje. ¿O 5,000? Pues más o menos algo así. Y después las extorsionaba con mostrar y subir al Facebook fotos de ellas. Que tengo entendido que a una de las niñas sí subió fotos de ella al Facebook, que fue cuando la familia de esta niña se dio cuenta y vinieron a poner la denuncia, y valientemente vino a ponerla, porque ¿sabe qué? Estaban asustadas, atemorizadas. Las estaba extorsionando el tipo. Pido, en primer lugar, que se haga justicia, porque créamelo, que creo en la justicia de mi Estado y de mi sociedad. Que no salga, que esté preso, que no pueda seguir dañando a más niñas en ningún aspecto. Eso pido. Que le den una condena ejemplar. Claro. Ahora bien, ¿cree usted que se están distrayendo los jueces en los derechos de este señor que usted califica de pederasta y desatendiendo los derechos de las víctimas como su hija? Totalmente, porque aquí la de los derechos y las víctimas fueron las niñas. A ellas es a las que se les debe de proteger, y más siendo menores de edad. La negra historia criminal de Francisco Javier Hinojo Alonso, de entonces 49 años de edad, tiene origen en el año 2010 en la ciudad de Aguascalientes. Dos jovencitas menores de edad, una de 16 y otra 17 años, fueron agredidas sexualmente por Francisco Javier Hinojo Alonso mediante engaños. Les hacía creer que tenía una escuela de modelos, que tenía altos contactos para impulsarlas en una carrera de modelaje. Atraídas por las promesas de triunfo en las pasarelas, las orilló a tomarse fotografías desnudas. Con las fotografías en su poder, comenzó a amenazarlas de publicarlas. El objetivo era atemorizarlas con la exhibición de las fotografías. En realidad, la única opción para no hacer lo que les planteó fue que accedieran a sus bajas pasiones, logrando cometer de esta forma los ataques sexuales, mismos que fueron grabados y fotografiados por Francisco Javier Hinojo Alonso. Las menores de edad abusadas no fueron las únicas víctimas, pero sí las dos que tuvieron el valor de denunciarlo, por lo que Francisco Javier Hinojo Alonso fue detenido en el año del 2012 y el 28 de marzo del 2018 fue sentenciado a purgar 36 años de prisión por los delitos de corrupción de menores, violación y abuso sexual, además de pagar una multa de 385 días y pagar la reparación del daño, luego de que se acreditó fehacientemente su culpabilidad a través de las grabaciones con más de 84 pruebas en su contra. Felipe Hinojo, hermano del depredador de jovencitas, se ha dedicado a defender y tratar de sacar de la cárcel a su hermano, del que señala no cometió delito alguno, justificando que se trata de una preferencia, y dice: así como hay hombres a los que les gustan otros hombres, a mi hermano le gustan las jovencitas. Tal revelación la hizo ante un alto funcionario. Felipe Hinojo Alonso ha buscado hacer creer al alto comisionado de las Naciones Unidas que su hermano fue víctima de tortura en su proceso judicial, sin que en el expediente exista constancia de ello, por lo que ahora se duele de ser víctima el que sí está reconocido como victimario.
Ante la pretensión de este pseudodefensor de los derechos humanos de delincuentes, las madres de las jovencitas se han hecho la siguiente pregunta: ¿quién está pensando en las víctimas? ¿Quién está pensando en mi hija, en la otra chica y más niñas que podrían volver a ser víctimas de este depredador? Hoy las víctimas y sus familias viven con miedo de que el agresor sexual pudiera salir libre. Queda la pregunta para la sociedad, las autoridades y las instituciones. ¿Y los derechos de las jovencitas abusadas sexualmente por el depredador, dónde quedan?